Más daño porque en los últimos 5 años han aumentado un 40% los delitos de odio. Al año se estima que hay unas 6.000 agresiones movidas por el racismo, la LGTBI-fobia, el odio ideológico, la violencia estética y cualquiera otra forma de discriminación. Ese tipo de violencia ha crecido a la vez que también está polarizando la sociedad. Sara. Buenos días, Esther. Bueno, buenas tardes. Pues sí, sin embargo, para hacer cara a este odio hay multitud de asociaciones y organizaciones que luchan por terminar con esta lacra. Y una de ellas es Jovesólides, que han trabajado durante 2 años con más de 1.300 jóvenes creando talleres y encuentros del proyecto COCO, que es contra el odio cotidiano. Además, hoy vamos a hablar con su directora, Boutaina El Hadri. Buenas tardes, buenas noches, Boutaina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Boutaina? Pues hace unos meses hablábamos aquí precisamente de un encuentro que hubo en Casa Árabe de algunos de esos jóvenes para empezar a elaborar este decálogo, ¿no? Yo no sé si ha sido difícil elegir qué ideas primaban más o teníais bastante claro por dónde había que ir para estas mínimas líneas rojas. Pues exactamente, ya en el mes de marzo se celebró una de las actividades más emblemáticas del proyecto COCO, que lo estamos realizando Jovesólides, pero con 2 otras entidades, la Asociación Casa y la Fundación Alfanar. Y en este foro, donde participaron más de 100 jóvenes, participaron también representantes de partidos políticos, también hay muchas asociaciones, sindicatos y periodistas, porque el objetivo era trabajar en conjunto a través de una metodología innovadora y participativa, la creación de esas 8 medidas. La verdad, el trabajo que ha sido fruto de esas 4 mesas desarrolladas a lo largo del foro, han surgido diferentes ideas, pero al fin y al cabo se complementaban y de ahí surgen las 8 medidas contra el odio cotidiano. Estas 8 medidas que decías se han recogido en un decálogo que incide en la importancia, en uno de sus primeros puntos, de recoger los datos de forma precisa para crear políticas públicas de calidad. El aumento de denuncias por odio no ha dejado de crecer, como decía Esther al principio. ¿Esto se debe a que se denuncia más y queda registrado o a que hay un aumento real por parte de los extremismos, como decís en el decálogo? Pues me gustaría responder que es gracias a que hay más denuncias. Pero por desgracia las cifras dicen que tan solo el 18% de las personas que sufren cualquier tipo de ataque de cualquier ideología, racismo, islamofobia, homofobia, tan solo el 18% son los que denuncian. Lo que existe hoy, por desgracia, en la sociedad es una extrema polarización. El discurso de odio está incluso naturalizado a través de partidos políticos que un poco lo banalizan, lo utilizan, y eso está haciendo muchísimo daño en la sociedad y está generando que el discurso de odio cale sobre todo en la sociedad. Pues hay un punto que me parece muy importante y habláis de la importancia, por ejemplo, de aligerar la burocracia para las personas migrantes, que muchas veces son las receptoras de este odio. En el caso de la guerra de Ucrania sí se ha hecho, pero no para otras personas que llegan también en muchos casos de países en conflicto o de situaciones muy desesperadas. ¿Cómo veis este punto, ¿no? ¿Hay interlocución dispuesta a hacerse eco? A ver, ese es uno de los puntos más importantes, porque es muy difícil defenderse si tu situación administrativa no está regularizada. Las personas tienen miedo de acercarse a una comisaría a denunciar. Lo que comentas de lo que pasó o lo que está sucediendo con los refugiados ucranianos, nosotros como sociedad civil, nosotros sobre todo como personas migrantes, hemos tenido un sentimiento muy extraño. Por una parte, nos hemos alegrado mucho que personas que están sufriendo todo el ataque, todo el miedo, todo lo que se sufre cuando tienes una invasión en tu país, y de repente aparece una directiva europea que todo el mundo desconocíamos de su existencia y se ponen en marcha, y hay personas ucranianas que han llegado a España que en 24 o 48 horas han tenido la tarjeta de residencia.
Pero por otro lado, se te hierve la sangre porque aún tenemos en la retina, por ejemplo, el niño de 5 años, Aylan, el niño sirio, ahogado en las fronteras de la Unión Europea. Aún tenemos aquí muchísimas personas refugiadas que todos sus trámites están teniendo muchísimas trabas. Y ahí donde apelamos desde un movimiento que se llama Directiva Migra para Todas, que esa directiva se aplica para todas las personas, sea cual sea el color de sus pies o el color de sus ojos. Uh-huh. Además, hay otro punto en ese decálogo que nos toca de lleno a los medios y que se debe hacer autocrítica. ¿Cómo podemos ayudar a sensibilizar sobre los delitos de odio? Pues ahí sí que tenéis una parte súper importante para sensibilizar la sociedad. Y apelo al ejemplo que comentabas antes sobre lo que pasa en Ucrania, lo que ha pasado. Nosotros hemos visto como personas españoles de a pie han cogido sus coches, taxistas que se han acercado hasta la frontera, como muchas familias se han acogido, como coles, niños. Yo tengo una amiga que tiene un sobrino de 6 años que estaba contento porque han hecho una colecta de alimentos para el Banco de Alimentos para apoyar. Vamos, de repente hemos visto que toda una sociedad se ha empatizado con el problema de los ucranianos, han abierto sus corazones, sus casas, y lo mismo con la administración pública. ¿Y eso gracias a qué? Porque los medios de comunicación nos estaban contando por nombre y apellido lo que se estaba ocurriendo, y eso no pasaba en otras guerras. Por tanto, eso es primero contar lo que está pasando, sea en Ucrania, sea en Yemen, sea en Palestina, sea en Siria, sea en Mali, sea en cualquier país donde hay conflictos. 2, es muy importante que la gente conozca referentes, que se le invita, que la gente vea que la sociedad española es diversa, que a mí por Hussein Al-Hadri se me invite y yo estoy encantada y os agradezco la invitación para hablar de delitos de odio. Pero a mí me gustaría en mi televisión, por ejemplo, valenciana, que me inviten para hablar de las fallas, que aparte me encantan. Claro. Son estupendas. Pero no se puede llamarnos únicamente para hablar de inmigración o cuando un menor no acompañado ha tenido algún conflicto. Yo creo que somos ciudadanos y ciudadanas y podemos hablar de todo lo que afecta a la sociedad española. Boutaina El-Hadri, que forma parte de esta organización Joves Sólides, que se han dinamizado esas medidas que son muy mínimas contra los odios cotidianos, y hay que estar muy pendientes realmente como sociedad de que esto sea un mandato para todas y para todos. Muchísimas gracias por atendernos y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por abrir esos espacios y como comentaba antes, hay que seguir trabajando, sociedad civil, medios de comunicación y también partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias.